Dios les bendiga, amados. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Para siempre su misericordia. Vamos a iniciar nuestra escuela bíblica. Un saludo a los que están en línea. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar la necesidad de la liberación. Es importante retomar el tema de la liberación, porque más que nunca se hace una gran necesidad en el pueblo de Dios, incluso. Acompáñenme en su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Vamos a iniciar en esta porción de la Escritura. Santo es el Señor. Dios es bueno, aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Capítulo 16, verso 14. Sea Dios glorificado. Dice la palabra de Dios, y leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Gloria al nombre de Jesús. Leemos el versículo 21. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Lo que acabamos de leer es único en el Antiguo Testamento. No existe otro pasaje en el Antiguo Testamento donde se hable de lo que es la demonización de un creyente. ¿Qué significa la demonización? Alguien ser atormentado por un demonio, por un espíritu malo. La Biblia le llama espíritu malo a los demonios. Pero no solamente se le llama espíritu malo, la Biblia también tiene otro término para ellos. La Biblia les llama espíritus inmundos. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando usted lee desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, a pesar de que Satanás sí aparece en algunos pasajes de la Escritura, ¿cómo en cuáles? Aparece en Génesis capítulo 3, Satanás aparece en pasajes como en el libro de Job, cuando Satanás en el capítulo 1 se presenta ante Dios. En otras palabras, se sabía en la antigüedad que había un adversario del reino espiritual de Dios, porque el mundo está conformado primeramente del reino espiritual. Antes que existiera el mundo terrenal, o lo material, o lo físico, lo primero es el mundo espiritual. Esto es una verdad que está explícita en Hebreos. En Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente, por ejemplo. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11. Verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, antes que lo visible y lo material fuera hecho, existía el mundo espiritual. Porque Dios es espíritu. Y Él es desde siempre y para siempre. Entonces, hay un reino que tú y yo no podemos ver. Eso es natural, es evidente que nosotros con nuestros ojos humanos no podemos ver. ¿Qué es lo que no podemos ver? No podemos ver el reino espiritual, a menos que Dios, bienvenida, a menos que Dios en su misericordia nos abra los ojos espirituales. Entonces entenderíamos lo que está pasando en el mundo espiritual ahora mismo. Yo sé ahora mismo que aquí está el Espíritu Santo. ¿Pero usted lo puede ver? No. ¿Dónde está? No lo podemos ver, pero Él está aquí. ¿Por qué Él está aquí? Porque aquí está la iglesia. Porque aquí hay hijos de Dios. Y donde quiera que está alguien
que tiene a Dios en su corazón, ahí está el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu. Él habita en nosotros. Amén. Pero nosotros no lo vemos. Visiblemente no lo vemos. Él está aquí. Amén. También hay ángeles. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, aquí hay ángeles. Aleluya. Amén. Gloria Pero a usted y yo no lo podemos ver. No podemos verlos. A menos que Dios haga una obra sobrenatural y nos permita abrir nuestros ojos. ¿Sabes que nosotros tenemos como escamas en nuestros ojos físicos? Dice la Biblia que cuando aquel hombre, siervo de Eliseo, se vio rodeado del ejército sirio, gritó y dijo: Señor, ya se acabó la fiesta. Nos van a freír aquí. Nos tienen rodeados. Son 10,000 soldados contra nosotros y somos 2. Y Dios le dice, el profeta le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. 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 Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo se quedó pensando: aquí nada más vemos 2. Allí son 10,000. ¿Cómo es que hay más? Bueno, el profeta tuvo que orar y decirle: Señor, permite que él vea. Abre sus ojos. Y cuando mira, ve en el cielo un ejército rodeando todo el cielo, ángeles montados en carros de fuego. Aleluya. ¿Usted cree que nosotros estamos solos? No estamos solos. Dios está con nosotros. Sí, amén. Aleluya. Hay ángeles de Dios alrededor del pueblo de Dios. La Biblia dice que los ángeles son siervos al servicio de los que heredan la salvación, al servicio de la iglesia. Y ellos operan de muchas maneras. Aleluya. Sea Dios glorificado. Sí, Señor. Ese es el reino espiritual. Sí, amén. Pero específicamente del lado de la luz, del lado de Dios. Pero del lado opuesto tenemos a un adversario. La Biblia le llama Satanás. Este fue el ángel creado en el cielo para la adoración, el dirigente de la alabanza. Por eso, imagínense, el día que Satanás fue creado, la Biblia habla de la creación de este ser, de este querubín. Y era el querubín que manejaba la adoración en el cielo. Una cosa tremenda. Hecho con piedras preciosas. Si usted lee la descripción que hay de él en Ezequiel, usted se va a dar cuenta que era algo impresionante. Era una cosa perfecta, bella, hermosa. Pero hasta que dice en Isaías capítulo 14, hasta que dice que ahí en su corazón se llenó de orgullo, porque creyó que él podía ser tan grande como Dios. Y ahí viene su rebeldía y su rebelión. Y usted sabe cómo surgió este reino. Surgió con la rebelión de Satanás, de este ángel que en el cielo se descarrió. Así que aunque usted tenga el evangelio, el que esté firme mire que no caiga. Porque si este ángel en la misma presencia de Dios se descarrió, hay muchos que de la iglesia se van a descarriar también, si no tienen cuidado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hay gente que comienza abriendo una puertita Eso no soy yo. y de ahí no saben a dónde van a terminar. Bueno, pues Satanás, el Señor lo reprenda, ese malvado, se revela en el cielo, y no solamente él, sino que conquista a una tercera parte de los ángeles, que también se rebelan junto con él. Y este reino fue derribado. ¿Por qué? Porque nada alcanza a Dios. Nadie es tan grande como Dios. Por más bonito que era ese ángel, no tenía. Él es creación. Dios es el creador. Así que Satanás es derribado, cae a la tierra, y usted sabe lo que comienza. Le permite Dios tentar al hombre en el huerto del Edén. Usted sabe lo que pasa ahí. Inmediatamente Satanás aparece en acción. Tienta a Eva, Eva cae, Adán cae, y el ser humano cede el terreno. Entonces estamos entrando en lo que es el conflicto espiritual por el alma de los hombres. ¿Cuál es el propósito del reino de las tinieblas? Primero le voy a decir, el propósito tiene dos particularidades.
Jesús dijo una palabra clarísima. Satanás vino a matar, a robar, matar y destruir. El propósito de Satanás es matar y destruir. ¿Sabe cuál es la naturaleza del diablo? El diablo es homicida desde el principio. Es un asesino. Y es un asesino letal. ¿Qué tan letal es el diablo? ¿Usted quiere saber qué tan letal es él? Si yo le hiciera una pregunta, ¿son más los que se salvan o son más los que se pierden? Mira la iglesia, mire los bancos vacíos, mire. Ahora mismo hay discotecas llenas de gente tomando, bares. Hermano, no hay que ir tan lejos. Los moles están llenos. Los cines están llenos. Es que Satanás es letal. Él es experto en matar. Pero la manera, el método es diferente. Para esto él tiene otra estrategia. La Biblia también llama algo sobre su naturaleza. Satanás es el mayor engañador de la historia. ¿Usted cree que usted es sabio e inteligente? No, no. El diablo, hermano, es súper mega archi engañador, astuto. La Biblia dice que la serpiente era astuta. ¿Y sabes qué? Por esta capacidad que tiene de astucia, ha logrado hacer que la mayoría del mundo, de la humanidad y de la historia, hoy esté en un lugar de eterna condenación. ¿Por qué la mayoría está en eterna condenación? Porque este diablo es mentiroso. Comenzó, dice Jesús, que todo lo que él habla es mentira. De su boca solo sale mentira. Y cuando dice una verdad, es porque detrás viene una mentirota más grande. O sea que él dice una verdad de vez en cuando. Él reconocía cosas de Jesús. Pero lo que decía siempre era con intención de engañar. ¿Quiero un ejemplo bíblico? Bueno, en la misma tentación del desierto, donde Jesús es tentado por él. Él le dice a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios. Bueno, pues mira, la palabra dice que si tú te tiras de aquí arriba, Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso lo dice la palabra. El diablo usa la palabra también, pero siempre lo hace con intenciones engañosas. Amén. Y por esa causa, el que no tiene cuidado se deja engañar. Y por eso el ser humano está donde está. Por eso hay multitudes hoy en la perdición, porque hicieron caso a las mentiras de Satanás. La Biblia dice también: mi pueblo perece, mi pueblo fue llevado cautivo. Oiga esto, en relación a la iglesia. Esto lo dice Dios en relación al pueblo de Israel, y eso también es cierto en relación a la iglesia. El pueblo muere, creyentes mueren, caen y son derrotados porque les falta conocimiento. Dios lo dijo en relación a Israel: mi pueblo fue llevado cautivo, fue preso. Hay muchos cristianos presos todavía. Pero yo le digo en especial, Satanás es un experto engañador, mentiroso, astuto. Lo primero que le dijo a Eva es: si tú comes de ese árbol serás como Dios. Gran mentira. Y esa mentira sigue al día de hoy. Anda mucha gente creyendo que pueden llegar a ser dioses. La nueva era predica eso, y muchísimas doctrinas falsas predican que tú puedes alcanzar el estatus de Dios. Más lejos, predicadores dentro de la iglesia cristiana dicen que podemos llegar a ser dioses. Jehová Junior. Dios, cuando tú recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre.
¿cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Junior? ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? ¿Jehová Junior? Escucha esto, es que esa es una manera de enseñar, es una verdad. Eso, si usted se descuida, le sacan el cash y lo dejan en la luna. In verse 26 and verse 27, God now submits himself to this principle of everything producing after its own kind. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Pero bueno, el caso es, Yo tengo YouTube. la idea es Satanás astuto, mintiendo al hombre de muchas maneras. Él no tiene una sola forma de mentir. ¿Sabe cuál es una de las más grandes mentiras que el diablo está vendiendo y ha vendido y mucha gente se la ha comprado y por eso la gente se pierde también? Que el diablo no existe. El diablo ha vendido a mucha gente, le ha vendido que él no existe, que él no es real, que él es un mito, que él es una leyenda. Toda esa gente que cree que el diablo no es real y que no existe y que es una leyenda, también están engañados. A otros los ha engañado diciéndole, sírveme y yo te voy a dar poder. Hay mucha gente que ha hecho pacto con él para tener poder y hacen brujerías y hacen muchísimos conjuros y se convierten en animales y vuelan y hacen mil cosas. Y el diablo les dice, y cuando vengas a mi reino, allá serás mi príncipe, allá te voy a poner en una posición y allá serás, gobernarás junto conmigo. Y hay mucha gente creyéndole esa historia también. Por eso usted ve los satanistas y las personas que hacen pacto con él, creen que tienen poder y que tienen autoridad. Es una promesa que el diablo le hace y les da riqueza también. A algunos el diablo los engaña con riquezas, a algunos los engaña con poder. ¿Sabe la gente que ha hecho pacto por riquezas? Y el diablo, ¿sabe qué? La riqueza es un engaño también. Pero no hay que pactar con el diablo para ser engañado por las riquezas. Nada más basta que las riquezas se vuelvan tu Dios. Amén. Que tu afán de vida sea ser rico. Que tu afán de vida sea tener dinero y posesiones. Ya estás engañado. Es el mismo engaño. Hay otros que se van más lejos. Sacrifican hasta hijos por una riqueza. Pero como quiera, al final el propósito es el mismo: matar, robar y destruir. En relación a los incrédulos, todos los incrédulos que no vienen a Cristo, todo el que no se arrepiente, todo el que no se convierte, ¿por qué no lo hace? Por lo que dice la Biblia: el Dios de este siglo. Oiga cómo Dios le llama. En la palabra se le llama el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, de este sistema mundano. Satanás cegó, dice la Biblia. Cegó. ¿Qué significa cegar? Cegar. Cegó pero ¿qué fue lo que cegó? Escucha. Cegó el entendimiento. Cegó la manera de pensar de los incrédulos. Todo el que no tiene a Cristo es porque su mente ha sido bloqueada para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso toda persona que usted ve que no tiene a Cristo está bajo el gobierno de Satanás. Son esclavos del diablo. Y le voy a decir algo: usted y yo también lo éramos en otra época.
No le gusta oírlo, pero sí. Sí, Éramos, dice la Biblia, hijos de ira. Nosotros estábamos en el camino de la perdición también. Tú sabes lo que es cuando te predicaban la palabra, tú resistías. ¿Usted se acuerda la resistencia que usted ponía? Las excusas que usted ponía, las que la gente sigue poniendo ahí afuera. Esas cosas surgen con una razón. Hay alguien que te habla a la mente y implanta sus pensamientos. Ven a Cristo, arrepiéntete. ¿Sabe qué dicen algunos? Yo no tengo de qué arrepentirme. Ahí está el diablo diciendo, tú tienes que arrepentirte. ¿Para qué? Si tú eres buena persona. Oiga, qué engaño más tremendo. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Hay unos que dicen, yo no mato, yo no bebo, yo no fumo, yo no... Todos son engaños. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso es muy buena. Todos somos hijos de Dios. Menciona, mamá, ¿usted sabe alguna? Cuéntame de las excusas que se inventa la gente. Yo estoy joven todavía. Yo creo Yo en soy el buena Dios gente. de ustedes. Yo soy buena gente, yo creo en el mismo Dios de ustedes. Todos los caminos conducen a Dios. El infierno no existe. El infierno no existe. Es aquí en la tierra. Que vamos a Eso es aquí en la tierra que se vive ese asunto, eso no es real. O dicen algunos, Dios no existe, incluso se va más lejos, Dios no existe. Cuando yo me muera se acabó todo y ya. Eso es lo que dice. El muerto con tierra tiene. En México, Monterrey, me salieron unos hermanos. Le dijo, yo predico la sana doctrina. No, me dijo uno de ellos, mira varón, me dijo, véngate, me dice, con nosotros. Digo, ¿y qué misión son ustedes? No te lo vamos a decir, a la edad que tú tienes, y si tú morís, estando en la misión de nosotros, me dice, cuando tú vuelvas, me dice, a planeta Tierra, vas a venir, me dice, un chamaco de 17, 18 años. Oh, le digo, ¿y en qué parte del libro de la Sagrada Escritura se encuentra eso? Sí. ¿En qué parte de la Escritura se encuentra eso? Otro Porque engaño. en mi Biblia no se encuentra eso. Muy bueno. Otro Yo, engaño. sí, en mi Biblia me dice, le digo que el que muere con Cristo, le digo, mire, es para una eternidad, le digo, Amén. y ya no volverá al planeta. Amén. Dijo que si yo tenía mucho dinero, que mi dinero iba a venir multiplicado. Ahí está. Esa es otra mentira que el diablo ha vendido. Que tenemos diferentes vidas. Que en la otra vida usted era un mono, un chimpancé de Ceilán, tigre de Bengala, bruja de Calcuta. Bueno, ¿se da cuenta? El diablo miente de mil maneras, de mil formas. Que los extraterrestres, que te llevan al planeta Nibiru. Es que él es experto en engañar a la humanidad. Es tan amplio el rango de engaño de Satanás. Oiga esto lo que voy a decir. Los métodos, las formas del diablo engañar son tantas, tan variadas, que usted no se imagina. Andan gente adorando las vacas, que las vacas son dioses. Oiga, ¿a qué nivel el diablo ha llevado a la humanidad? A postrarse a una vaca. Y otros a postrarse a un cuadro, a una imagen, a ese nivel. Pero a la iglesia cristiana, mire cómo el diablo lo ha infiltrado, a postrarse ante el dinero. Muy bueno. Sí, a postrarse ante una doctrina que te dice que tú eres bendecido si eres rico. Amén. Aunque vivas como el diablo. Y la gente dice, yo estoy en bendición, pero estás en adulterio. Hasta el punto que hay gente orando. Me dice un varón, que esto le pasó a un siervo, que una hermana se le acercó y le dijo, pastor, quiero que me ayude a orar por un propósito. Qué lindo se oye. Y el pastor le dice, cuénteme. No, es un propósito secreto. No, eso lo voy a decir ahora, no le recibas propósitos secretos a nadie. Exacto. Si una gente le dice a usted, yo quiero que me ayude a orar por algo, ¿por qué? No, yo no te lo puedo decir, solamente ore. Mentira del diablo. Diga de qué se trata. Exacto. Amén. ¿Sabes qué pasó? El pastor le dijo, no, yo no te... Eso fue un pastor.
Y el pastor dijo, a mí no, dígame de qué se trata si usted quiere que yo ore, si no yo no voy a orar nada. No, que fue que Dios me habló que la esposa de aquel evangelista, Dios me dijo que ese evangelista va a ser mi esposo. Y yo estoy orando para que ella se muera. Imagínate el pastor orando. Escúchalo. Yo estoy orando para que ella muera. Oiga, ¿se da cuenta? Satanás es engañoso. Esa hermana estaba engañada. Pablo dice esto. Yo temo, esto fue un temor de Pablo. Yo temo que como Satanás engañó a Eva, así mismo vuestros sentidos sean desviados de la doctrina sana de Cristo. Porque existe también engaño religioso. Satanás engaña mucho, religiosamente inclusive, y los vuelve fariseos. Los fariseos eran engañados. Eran religiosos que tenían conocimiento de la palabra, pero engañados. ¿Y sabe qué tan terrible fue? Que Jesús les llamó hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Entonces, era la gente que se sabía la Biblia, hermano. Ninguno de nosotros, ninguno, está al nivel de esos fariseos, de esos doctores de la ley. Ninguno de nosotros, a nivel de lectura y de dedicación al estudio de la Torá. Esa gente se memorizaba los libros enteros, letra por letra. Y sin embargo, querían matar a Jesús. Y Jesús le dijo, ustedes lo que son unos hijos del diablo. Están engañados. Religiosamente se dejaron engañar. En otras palabras, usted puede venir a la iglesia y también dejarse engañar y volverse un religioso. Así que hay que tener cuidado. Hay 1000 maneras de engaño. Y por eso entró el legalismo a la iglesia y Pablo tuvo que corregir, decirle, ustedes quieren volver a la ley. Cuando ya Jesús estableció la gracia, temo que Satanás, como engañó a Eva, les tuerza los sentidos a ustedes. O sea que todos corremos el peligro de ser engañados. Todos. Por eso es que estar viviendo cada día renovándose en la palabra de Dios. Amén. Ese es el enemigo número 1 para el mundo. Mire cómo Satanás es el enemigo número 1. Engaña a la humanidad. La gente no viene a Dios. Todo el mundo tiene una excusa. Todo el mundo tiene una razón. Todas las cosas que el diablo se ha inventado, los argumentos, las razones. Mire cómo tiene el mundo perdido en el homosexualismo, en el lesbianismo, en todas las aberraciones, al punto de llevar a los seres humanos a sentirse orgullosos de ser unos depravados, al punto de comenzar a llamar malo a lo que es bueno y comenzar a llamar bueno a lo que es malo. A ese nivel el diablo ha logrado, ha tenido éxito. Pero mire, más terrible, el arco iris es señal de un pacto que Dios hizo con Noé. Exacto. Mira cómo el diablo agarró el arco iris ahora y andan diciendo que eso es la libertad de vivir como yo quiera, Sí, de vivir depravado. El diablo tuerce todo, hermano, tergiversa todo lo daña, todo lo que el diablo toca lo marchita, lo seca, lo mata, lo destruye. Esa es su naturaleza. Todo lo que él sabe hacer es destruir y matar. Él es nuestro enemigo. Él es el enemigo de las almas. Toda alma que está ahí perdida es el diablo, no es más nadie. La filosofía humana está influida por él. La ciencia muchas veces está influida por él. El arte muchas veces está influido por el diablo. La ciencia, ¿qué dice la ciencia? Hace 65 millones de años hubo un Big Bang. El Big Bang, yo digo relajando, un Big Bang, una explosión. Que el universo se creó solo de la casualidad y de la nada. Bang, y anda muchísima gente que estamos evolucionando. ¿De dónde estás tú evolucionando? Sí, te pones a ver Discovery Channel. Es el diablo. El diablo también se disfraza de científico. Aleluya. Dios dijo que ¿cómo surgió el universo? Dios dijo. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ya no hay que buscar. La creación la que hizo Dios y ya. Así es. Pero no, el diablo va a contradecir eso. ¿Y cómo lo va a contradecir? Diciendo que no, que eso fue una explosión universal y una partícula cayó por aquí, se armó y un parásito evolucionó y se volvió un animal. Enseñan que venimos del mono. Y de la misma, oiga esto, de la misma
de un mismo microorganismo, de una misma bacteria, surgió el elefante, el mono, el delfín, la ballena, surgiste tú, o sea, es un sinsentido. Pero el diablo le ha vendido eso al mundo, que ahora lo enseñan en las escuelas. Y esas son lo que ya la escuela, eso es lo que enseña. El diablo ha sido astuto en engañar al mundo. Eso es evidente. Ha tenido éxito en mantener al mundo viviendo de sus placeres también. Vive para tus placeres, disfruta la vida. Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como te plazca. Eso es lo que el diablo dice. Pero no te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sabes que de todas estas cosas Dios te juzgará. No, el diablo no te va a recordar eso. Y si tú le hablas del infierno, te dice, me estás asustando. La gente te dice, ay, me estás metiendo miedo. No te están metiendo miedo, te están diciendo la verdad. Te están diciendo el destino eterno. Y el diablo no quiere decir eso. Pero mire qué pasa. Ese es en cuanto al no creyente. Mil maneras de engañar al no creyente. ¿Cuál es el plan del reino de las tinieblas en relación a la iglesia? En el momento que tú te conviertes y que yo me convierto, en ese mismo momento nos convertimos en enemigos de Satanás. Tú eres enemigo del diablo y todo su reino es tu enemigo ahora. Tú y yo estamos en contra de Satanás. Él es nuestro adversario. Y no solamente nuestro adversario, él es nuestro acusador, dice la Biblia. O sea, cuando una persona creyente falla, el diablo lo acusa de una. Es un acusador. ¿Qué quiere hacer con la iglesia? Él quiere impedir que la iglesia avance. El propósito del reino de Satanás es impedir que la iglesia avance. El propósito individual en cada creyente, ¿qué es lo que quiere? Que vivas en desobediencia. Que tú rompas la palabra de Dios, que desobedezca la palabra de Dios. ¿Qué quieren hacer los demonios? Hacer que el creyente desobedezca la palabra de Dios, porque cuando el creyente desobedece la palabra de Dios, cae bajo maldición y cae bajo opresión. Y cuando usted mira la vida de Saúl, que fue donde comenzamos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Saúl, en el verso 14, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Saúl fue un hombre a quien Dios ungió. ¿Sabía usted que Dios ungió a Saúl? Sí. Lo ungió, derramó el aceite sobre él. No solamente eso, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿Sabía usted que Saúl hasta profetizó? Saúl fue profeta en un momento. Y decía la gente, ¿qué? Saúl entre los profetas, porque salió profetizando. Y dice la Biblia que Dios cambió a Saúl. Oiga, Dios mudó el corazón de Saúl. Dios hizo una transformación en ese hombre. Aleluya. Mira qué tremendo. Escogido por Dios. Ungido para ser rey. El Espíritu de Dios viene sobre él. Lo muda. ¿Qué significa mudarlo? Transformarlo. Dios lo transformó. Transformó su corazón. Todo eso en Saúl. Por eso escuché un mensaje que se llamaba Hombres de Dios en el Museo de Satanás. Hay gente que han sido de Dios y hoy están en el infierno. ¿No lo cree? ¿No creen? Es posible que alguien haya sido de Dios y después está en el infierno. Eso es posible. ¿Ah? Saúl. Saúl es el primer ejemplo. Porque él se mató solo al final. Saúl es el primer ejemplo. Saúl fue un hombre de Dios. Saúl fue un hombre de Dios. Judas. Pero mira el caso de Saúl, por ejemplo. Dios lo unge, tenía el Espíritu Santo en un momento incluso. Profetiza y todo eso. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Cómo Saúl se perdió? Comenzó a deslizarse. Comenzó a romper los mandamientos de Dios. ¿Sabía usted que por desobediencia viene juicio? Amén. Satanás, ¿qué fue lo que hizo en el principio con Eva? Logró engañarla. Y en el momento que Eva rompe la ley de Dios, el mandamiento de Dios, ¿qué pasa? Automáticamente, ¿qué pasa?
¿Qué es lo que pasa cuando Adán y Eva pecan y rompen el mandamiento de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que alguien me diga, ¿qué pasó inmediatamente? Fueron desnudos. Se vieron desnudos. Eso fue lo primero, que se dieron cuenta que estaban desnudos. Eran inocentes, no tenían conocimiento no tenían malicia, pero desde que comieron pues, se vieron desnudos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vino después? ¿Alguien me puede decir? Consecuencia directa de haber... Fueron separados, sacados del paraíso. Dios los saca de la presencia, del paraíso. Dios determinó juicio sobre ellos. Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán y Eva. ¿Sabía usted que nosotros no íbamos a tener que sudar para poder comer? Si no fuera por esa situación, con este calor que está viviendo ahora en Baton Rouge, que estamos sudando como, ya te sabes. Pero ¿por qué vino eso? Consecuencia directa del pecado y de la desobediencia de un hombre de Dios. Adán fue un hombre de Dios. Lo que pasa es que pecó. Y el pecado, que eso es lo que los demonios buscan en el creyente, producir que tú peques, que tú desobedezcas, porque es la única manera como pueden detenerte, como pueden frenarte. No hay otra forma, el diablo no tiene otra forma. Pero si lo logra, entonces vendrán sobre ti consecuencias, porque el pecado trae su consecuencia. ¿Usted quiere ver un ejemplo? Saúl comenzó ¿cómo? A deslizarse, desobedeciendo. Dios le dice a través del profeta Samuel, espérame en tal lugar y no hagas nada hasta que yo llegue. Y Saúl está ahí 7 días, pero el profeta le dijo, espera que yo llegue. Y Saúl se desesperó y dijo, no, el pueblo está desesperado. Y se desesperó y arrancó a ofrecer sacrificio él mismo a lo loco. Y el profeta Samuel cuando llega dice, ¿qué fue lo que tú hiciste, hombre? Has actuado locamente. Desobedeciste el mandamiento de Dios. Borán, comenzó el primer golpe de Dios. Después le dice Dios, ve y destruye los amalecitas. Y perdona al rebaño y perdona al rey. Y Dios le dice, Dios te ha desechado. Dios te desecha. Y a Saúl le cayó este espíritu malo por desobediente. El creyente que cae en desobediencia está invitando a su vida espíritus atormentadores. Le está dando derecho a que lo atormenten. Y yo traigo este tema porque quizá usted no se lo imagina, pero dentro de las iglesias, cuánta gente atormentada por espíritus, porque quieren vivir en pecado, porque quieren abrir puertas. Satanás no puede hacer nada contra ti, no puede tocarte a menos que tú no le des permiso, a menos que tú no abras puertas en tu vida espiritual. Un ejemplo vivo de esto, el mismo David. David, después de ser un hombre de Dios, también ungido por el Señor, rey, profeta, escritor de los salmos, una cosa tremenda. ¿Y qué pasa con David? Se descuida y se pone a mirar por una ventana y es tentado. ¿Y usted cree que Satanás no estaba ahí? No estaba ahí. Hermano, donde quiera que se mencione pecado, ahí está el diablo. Aunque también está la naturaleza humana, la carne. Pero el diablo está ahí, hermano. En lo que se llama tentación está el diablo. Más que esto, que eso fue un gran pecado, que todos mencionan ese pecado de David como un pecado. El pecado más grande de David fue censar al pueblo. Ya yo lo dije en una clase anterior. El pecado más grande está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Es el pecado más serio que a David le pasó. En Primera de Crónicas, capítulo 21, dice la Biblia, Satanás incitó a David a censar al pueblo. Mire qué tan cerca está el diablo, que un hombre como David, ungido del Señor, que conocía a Dios y que tenía intimidad con Dios, que era un hombre profundo en Dios, con el Espíritu Santo como muy poca gente. Pero mire qué tan cerca está Satanás. Satanás comenzó a susurrarle el oído a David. Dice que lo incitó. ¿Qué significa incitar? Sentir los deseos. Le hizo sentir que había una necesidad de censar al pueblo. Censa al pueblo. Tú tienes que saber cuánto es el ejército, y esto y aquello. Y Dios le advirtió a David a través de Joab. Le dijo, no lo haga, esto va a ser desagradable ante Dios. Pero David ya estaba seducido.
Satanás ya lo había seducido con ese pensamiento. Y cuando censó al pueblo, ¿qué vino? Juicio. Inmediatamente vino juicio. Porque cuando una persona desobedece a Dios, inmediatamente está abriendo la puerta para que vengan consecuencias y para que venga tormento a su vida. Saúl era atormentado por un espíritu malo. Yo conozco muchos creyentes atormentados por espíritus malos. Y yo traigo este tema porque la iglesia, hermano, necesita siempre estar limpiándose. Voy a decir algo que debo decir ahora, hacer un aclarando. No existe tal cosa como ministerio de liberación. No existe. No existe. La liberación no es un ministerio per se. No es un ministerio. Que también eso ha sido un problema. Al nosotros decir ministerio de liberación, la gente cree que eso es algo específico de ciertos creyentes. Pero cuando la Biblia habla de los ministerios, habla de 5 ministerios. 5 ministerios. No hay más. No hay ministerio de canto, no hay ministerio de alabanza. Eso no existe. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de 5 ministerios. 5 ministerios. Ministerio número 1. La Biblia habla que el Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios. No hay más. Pero si decimos ministerio de liberación, entendemos como que eso es algo para personas selectas. Cuando vas a la Biblia te das cuenta que no es para alguien selecto, sino que la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En otras palabras, no es un ministerio per se, sino que es algo para todos los creyentes. A todos los creyentes Dios le da la autoridad para enfrentar al reino de Satanás. Amén. Aleluya. Todo creyente está llamado a confrontar las tinieblas. Amén. Esto no es que el pastor ministra liberación y que lo... No. Amén. Tú estás llamado también. Amén. Tú tienes la autoridad también. Aleluya. Amén. Si no lo sabías, lo tienes que saber. Dios te ha dado autoridad a ti. Gloria a Dios. No haga como algunos que se escudan en otros. Se manifiesta un demonio y manden a buscar a fulano de tal. Si tú eres cristiano y estás ahí, tú debes enfrentarlo. Pero ¿cuál es el asunto? A todo el que dice eso es porque siente que todavía tiene huecos en su vida espiritual. Y como tienen un hueco en su vida espiritual, ¿sabe qué hacen? Le tienen miedo al diablo y no quieren enfrentarlo. Pero vamos a seguir, estaremos tratando más profundamente el tema de la liberación y la importancia de que todos aprendamos a ministrar liberación. No el pastor, no los líderes, everybody. Lo dije en inglés, ahora lo voy a decir en español. Todo el mundazo, todo el que se diga de Cristo, todo el que se diga cristiano, está capacitado por Dios, llamado por Dios a ejercer la liberación como parte integral de su vida cristiana. En otras palabras, todo el mundo va a tener que aprender a echar fuera demonios. Aleluya. No se asuste ni sude, que el aire está muy bien encendido. Aleluya. Pero no hay creyente aquí que no tenga que aprender a echar fuera demonios. Y usted dirá, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué tengo yo que hacer eso? Te voy a decir por qué. Porque Jesús lo dijo. Porque donde quiera que el reino de Dios se manifiesta, de verdad, el reino de tinieblas será confrontado y el reino de tinieblas hará manifestación. Anoche yo estaba en una iglesia predicando y en plena administración, se termina el culto y todo, hubo una gran administración del Señor y se termina el culto, todo bien, ya nos estamos despidiendo y todo, ya todo el mundo se fue, Raimundo y medio mundo, y solamente ya estamos el pastor, la esposa del pastor y yo ahí. Y de hecho yo le estoy hablando al pastor de algo que vi espiritualmente y le estoy hablando, pastor,
veo un poder que está administrando en la iglesia, demoníaco. Lo estoy viendo y le estoy hablando al pastor. Pastor, mire, se está moviendo esto así aquí en esta iglesia, tiene que confrontar eso. Porque si usted lo permite, el diablo va a ganar terreno aquí y no lo va a dejar avanzar. Y en el momento que estoy hablando así, entra un adolescente, tiene que tener algunos 14 años. Y llega y se para frente al pastor y yo. Y se queda mirándome seria. Y no dice nada. Y el pastor y yo estamos hablando muy normal. Y de repente se para este adolescente y se nos para ahí. Y se queda mirándome seria. Y no dice nada, ni siquiera hola, ni nada, nada. Ella queda mirando así. Inmediatamente, gracias al Señor, pudimos ver más allá. Hermano, la trajo un espíritu. Y se para ahí, se queda mirándome así, como con enojo. Y yo, ¿me estás mirando enojada? Dios te bendiga, dice. ¿Eres cristiano? Me dice, no. ¿Tú quieres a Cristo? No. Estoy hablando con un demonio. Estoy hablando con un demonio, hermano. Ahí mismo le ordenamos en el nombre de Jesús que saliera y se manifestó, hermano. Y comenzó a sacudirse y a decir que no, y que no me voy de aquí, que no te voy de aquí. Te vas en el nombre de Jesús. La muchachita fue libre de ese espíritu. Y cuando fue libre del espíritu, le dijimos, ¿y ahora te quieres convertir? Sí, me quiero convertir. Llorando se entregó a Cristo. Se necesita la liberación. Aleluya. Porque hay muchas personas en el mundo que están atadas y necesitan que tú les ministres liberación y tú los saques de sus ataduras. Hay muchos gadarenos esperando que tú te vayas en fe y te muevas en el espíritu y los liberes. Hay muchas Marías Magdalena con 7 demonios que necesitan ser libres también. Hay muchos hombres y mujeres sentados en la sinagoga que tienen que levantarse también y ser libres. Porque donde la presencia de Dios está, hay liberación. Amén. Y los creyentes, mire qué tan tremendo es la liberación. Jesús echaba fuera demonios. Eso era parte poderosa de su ministerio. Fue el primero que lo hizo en la Biblia. Nadie lo había hecho. David tocaba el arpa, ese espíritu como que se aplacaba, pero volvía. Cuando Jesús llegó, decían los mismos, ¿qué doctrina es esta? Este hombre le habla a los espíritus y se van y le obedecen. Jesús echó fuera demonios. Sus discípulos echaron fuera demonios. Comisionó a 12, los mandó. ¿Y qué decían? Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Comisionó 70. Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Vino el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús los demonios se sujetaban a Pablo. Vinieron Pedro, Juan, Felipe, la iglesia primitiva ministró y echaba fuera demonios. Y en la iglesia Nuevo Testamento vamos a echar demonios. Amén. ¿Por qué? En nombre de Jesús. Porque Dios quiere un pueblo libre y que seamos herramientas para liberar. Amén. ¿Estamos listos? Amén. ¿Estamos dispuestos Amén. a aprender, Amén. Cada día. a limpiarnos Amén. para poder ejercer? Aleluya. Padre, gracias. Gracias por este día, Dios. Y por tus muchas bendiciones. Enséñanos a vencer en medio de esta lucha espiritual. Yo pido, Padre, en esta hora que tú comiences a capacitar cada uno de mis hermanos para que les des el discernimiento espiritual, les des el entendimiento, que podamos vivir una vida agradable a ti, Dios, para poder ministrar liberación, que entendamos que ese es parte de nuestro llamado, confrontar al reino de las tinieblas. Padre, te damos la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Dios. Señor, úsanos para libertar a los cautivos, que podamos nosotros dar vista a aquellos que están ciegos. Padre, en esta hora yo pido la unción del Espíritu Santo. Necesitamos tu unción, Dios, para que las cadenas sean rotas. Necesitamos el fuego tuyo, Espíritu Santo, para que las vidas sean libres, Dios. Padre, yo oro por esta iglesia. Señor, si hay algún hermano que está siendo atormentado en su vida espiritual,
yo oro para que tú también lo liberes. Si hay tentaciones que están cayendo, en el nombre de Jesús yo pido que le des fuerza para vencer. En esta hora, Espíritu Santo, te entregamos nuestra vida. Rendimos nuestro corazón a ti, Dios. Y te damos la honra y la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Aleluya. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Saludos a los que están en línea.